Hola, muy buenos días. Es un gusto tenerlos a todos en esta nueva emisión de nuestras masterclass. Hoy tenemos un invitado que es de la casa y que definitivamente me encanta tener porque siempre nos deja con ganas de más. Es muy claro al explicar y todos ustedes han referido, queremos más con él. Entonces, Fabián, cuéntanos por favor nuestro invitado de hoy. Claro que sí, muy buen día a todos, buen día John, buen día Janet, a todas las personas que nos acompañan. Como tal, es un gusto darles la bienvenida el día de hoy en nombre de Wise Latam a esta masterclass BIM para Facility Management. Este espacio ha sido diseñado para explorar desde una perspectiva aplicada cómo las metodologías digitales están revolucionando la operación y el mantenimiento de los activos construidos. Hoy contamos con la participación de alguien muy destacado en este frente. Él es el Kedi Mosquera, referente en la implementación BIM y flujos de trabajo colaborativos en proyectos de, llamémoslo, alta complejidad. John, con su experiencia en la integración de modelos, datos, procesos, nos va a guiar para entender cómo llevar el potencial de BIM más allá del diseño y la construcción, hasta convertirlo en un verdadero motor como tal de eficiencia para la gestión de activos. El día de hoy, durante la sesión, vamos a profundizar de la mano de él en flujos de trabajo sobre Autodesk Tandem, una herramienta nativa de Autodesk que nos va a permitir, pues, mejorar estos procesos, entre otros softwares. La plataforma como tal que permite hacer este puente, esta conexión de modelos BIM pues, con los procesos de Facility Management, como lo mencionamos. Vamos a analizar también cómo estructurar la información, migrar los datos de una manera controlada, mantener los modelos digitales actualizados y habilitar una toma de decisiones precisas basada en una información que sea confiable. Más que una herramienta como tal, este puente o esta herramienta de Tandem representa una oportunidad de maximizar como tal el entorno de la inversión en el rol BIM, optimizar la operación y pues extender como tal el ciclo de vida de los activos, reduciendo pues costos y mejorando la sostenibilidad. Desde Visoft Latam queremos invitarlos a aprovechar al máximo este espacio para descubrir cómo una estrategia integral BIM más Tandem y otros softwares pueden convertirse en una ventaja competitiva para sus organizaciones. Al finalizar, van a contar con, con una visión clara de los beneficios tangibles y con los pasos necesarios para transformar la gestión de sus instalaciones. Entonces, bienvenidos a todos y esperamos que disfruten de esta experiencia de aprendizaje, ¿vale? Entonces, John, Hola a todos, te mucho cedemos la gusto. Mi palabra. nombre es John. Para quienes no me conocen, soy arquitecto, magíster en construcción. Ahorita hago mi presentación oficial. Eh, hoy estamos aquí para contarles un poquito de la experiencia de BIM para Facility Management, de ese BIM 7D que, digamos, estamos explorando en estos últimos años, que ha sido muy novedoso, que en realidad estos últimos meses hemos recibido muchas llamadas para compartir experiencia, para aprender de otros, para explorar nuevos flujos de trabajo, nuevos software que nos ayuden a maximizar ese uso de los modelos que, que empezamos a usar desde estructuración. Ahorita hablamos de ese flujo de vida, desde estructuración, diseño, coordinación, preconstrucción y construcción, y cómo podemos sacarle el jugo a esos flujos de trabajo, esa estandarización BIM en la etapa de mantenimiento. Le voy a contar mi experiencia corporativa. Yo trabajo para Terranum, desarrollador de activos inmobiliarios, ya cuento un poquito más de Terranum. Y en base en esa experiencia corporativa voy a compartir cosas confidenciales acá entre nos. Voy a abrir nuestros libros, nuestros CDE, nuestros modelos para que los conozcan con base en esa experiencia. Espero que les guste, que hagan preguntas y empezamos. Gracias, John. Este soy yo, soy arquitecto magíster en construcción de la Universidad Nacional, a veces docente ocasional, en Terranum específicamente. Soy el encargado de la gestión BIM en todo el flujo, en todo el ciclo de vida de los proyectos. Digamos que Terranum es una compañía que estructura, diseña, construye y opera activos inmobiliarios en dos portafolios: logístico
y corporativos. En los logísticos hay una zona franca, hay un parque industrial. En los corporativos, proyectos como Conecta 26, Conecta 80, en Medellín, Corteza, Las Palmas. Digamos, estamos enmarcados en todo esto que llamamos transformación digital del sector construcción. ¿Y qué más transformación digital que la operación de activos? Entonces, eh, esta es la agenda de hoy. Vamos a hablar de BIM y gestión de activos. Vamos a hablar de Scam to BIM o 2D to BIM, gestión de información, gestión de mantenimiento, gestión de modelos, como la transferencia de activos, sostenibilidad y todo eso que hablamos en BIM 7D, la etapa de gestión y mantenimiento de activos. ¿Cómo vemos desde Terraform que es la consolidación final en un gran macro proyecto que es el Digital Twin? Esa es, digamos, nuestra herramienta que nos va a permitir hacer una integración y ser sostenibles en la operación en un futuro empezando desde ya, este 2025, eso lo hemos contado a muchos equipos, hemos empezado a hacer las exploraciones reales de lo que es un nivel digital y cómo nos funcionaría. Eh, este es Terranum, construir y operar activos bajo metodología BIM. Nosotros tenemos un portafolio de más de 1.2 millones de metros cuadrados, en donde tras 4 años de trabajo específico en 7D, hemos ya encontrado algunas eficiencias que han impactado, digamos, el negocio gracias a la metodología BIM. Eso es lo que les voy a contar. Aquí una de las imágenes de uno de los proyectos en Bogotá, Conecta 26. Y pues obviamente basados en modelos tridimensionales que nos da ese plus adicional para ser más eficientes. Y esto, digamos, estas palabras se materializan a lo largo de esta presentación. Este es, digamos, nuestro flujo de trabajo donde tenemos las diferentes etapas del ciclo de vida de la edificación, como para contarles en general qué es lo que hacemos. En la masterclass pasada que tuve, digamos que siento que fue al revés, hablamos de gemelos digitales, cómo lo veíamos, la estructuración, comparación con el mercado, los planes a nivel compañía a futuro. Eso debió ser la siguiente parte, entonces aquí nos estamos devolviendo para contarles eh, desde dónde partimos y cuál es nuestra base, digamos, de implantación BIM. Entonces empezamos con la estructuración, nosotros hacemos test fit, hacemos cabidas basadas en nuestros modelos 3D que tienen muchas ventajas que muchos de ustedes conocen. Eh, Tenemos diseños, a veces in-house por proyectos pequeños, a veces subcontratamos grandes estudios arquitectónicos o interioristas que nos ayuden con una coordinación y diseño de nuestros proyectos. Tenemos una simulación y control de tiempos, una simulación de tiempos y presupuestos para los proyectos que nosotros llamamos preconstrucción, en donde analizamos qué puede pasar. Eso dentro, para contarles esas conversaciones que hemos tenido, digamos que alguna vez pensamos en que Terrano debería tener su propia simulación y desarrollo de Terranum Class que hablamos alguna vez en el equipo. Hemos encontrado que es más valioso generar estandarización en donde requerimos eso a las constructoras quienes nos desarrollan los proyectos. Entonces, en ese punto lo tenemos mapeado, pero no lo desarrollamos al interior de la compañía. Es más valioso que quienes construyen lo hagan y los obliguemos a usarlos para que nuestros proyectos tengan un mayor control y una mayor planeación. Tenemos un módulo de simulación energética y sostenibilidad basado en modelos digitales. Ahorita les cuento un poquito de más allá. No voy a contar sostenibilidad en la construcción, en el diseño, sino cómo se lee la sostenibilidad en la operación y gestión de activos y la descarbonización de la operación de proyectos inmobiliarios. Pues, ahí tengo un par de slides en donde contamos los objetivos y cómo bien apoya estas labores. Finalmente, pues está la etapa que venimos trabajando hace 4 años, que es la gestión de activos
para contarle cómo ha sido esta ruta fue empezar a, a, a mirar qué podíamos hacer. Digamos que una vez Terranum decide, bueno, vamos en nuestra hoja de ruta BIM, que había nacido pre-pandemia, decía BIM 7D, pero no sabemos qué es eso. Llego yo, tampoco sabemos qué es eso, y entonces empezamos a tener una revisión de literatura. La revisión de literatura nos cuenta cada una de las posibilidades que había de captación de información, de modelos, de espacios, gestión comercial, y nosotros fuimos abordando ese macro proyecto, nos fuimos comiendo a pedazos ese BIM-CTD. Aún nos falta mucho, pero lo que les tengo por mostrar es parte de lo que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, en ese encontrar qué hacer como BIM-CTD, pues nos encontramos con algunos retos. Aquí puse como riesgos en el Facilities Management, pero son riesgos en realidad de que si nos atacan no tenemos una gestión exitosa de activos. Y la gestión exitosa de activos pues implica, gestión no exitosa de activos, perdón, implica costos, implica clientes que no van a renovar, implica reputaciones para la compañía y algunos complejos corporativos y logísticos que tiene la compañía. Entonces, hablemos de primer riesgo, activos críticos con datos dispersos, datos e información que es nuestro eje central del speech que les traigo hoy. Nos encontramos en un momento muchas plataformas aisladas, muchos centros de datos de diferentes tipos, de diferentes, eh, digamos, casas matrices, en donde la interconexión de datos, en un momento revisábamos si era valiosa o no, o si deberíamos hacerlo, pero siempre lo importante y que queríamos con la información es que tuviera unos principios de accesibilidad, confiabilidad, centralidad de la información que habla el BIM, y que ahorita les muestro esos principios que seguimos en Terranum para la información en la gestión de activos. Pero nos encontramos con ese primer problema. Dos, nos encontramos con una alta dependencia de conocimiento individual, personas gestionando información de la compañía en sus archivos personales, que luego esa trazabilidad al principio del nacimiento del fondo inmobiliario, digamos que no se sentía tan difícil, pero ya Terrano un fondo de ya 10 12 años, cuando iniciamos a mirar hacia atrás, porque ahora hay procesos de renovación de activos, de revisión de qué pasó en algún momento hace 10 años con los desarrollos de los proyectos, pues ahí es donde empezamos a ver, mucha, esta persona ya no está en el equipo, ¿dónde está esa información? ¿Está en los backups que se le hicieron a la persona cuando salió de la compañía, o está en un repositorio común de un departamento que ya no existe? Eso, digamos que son los retos más difíciles en cuanto a gestión de información. Y pues obviamente en la propia gestión de los mantenimientos teníamos respuestas reactivas y lentas frente a fallas y solicitudes, eh, en gestión de equipos y activos críticos. Digamos que aquí BIM no es explícitamente la solución a esa última gran problemática, pero tenemos una gran ventaja para apoyar esa gestión desde el Digital Twin y la gestión de información, eh, que dentro de los procesos y los estándares BIM podemos atacar y podemos ayudar a que se solucione. Esas son una de las oportunidades que vimos en esa revisión de literatura, en donde decíamos, oiga, ¿qué puede ayudar bien a esta gestión de activos? Primero, modelo como repositorio único de geometría e información. Eso, eso es una gran ventaja, sobre todo cuando no tenemos esa expertise de ubicarnos espacialmente, de extraer información y dónde conseguirla. Ahorita les muestro un ejemplo muy práctico de cómo empezamos a abordar ese problema de que nuestro gran CDE va a ser el modelo que nos redirige a otros CDs. Eso, eso es, digamos, atacar uno de los problemas que les contaba de la multiplicidad de centros de datos de información de la compañía, en donde dijimos, si conectar es difícil, ¿por qué no buscamos una herramienta que nos
redirija eficazmente a cada uno de los puntos donde deberemos encontrar la información. ¿Y saben cuál fue la solución? Los modelos BIM. Integrar macroproyectos en BIM. Eso nos ayudó mucho a tener esa redirección eficaz que necesitábamos. Digital Twin, para nosotros fue súper valioso conocer cómo BIM en su módulo en su visión de Digital Twin, empezamos a ver las conexiones con los Building Management System, con los software de gestión de activos automatizados, con los portales clientes en donde el cliente pone una solicitud apoyada en modelos 3D. Eso es una funcionalidad del BIM que nos ayudó muchísimo a una ubicación espacial de las solicitudes y una trazabilidad en una plataforma concentrada donde nos permite hacer ese chequeo a cómo van las cosas en los activos. Y las decisiones basadas con datos en tiempo real, basados en lo que realmente nos dicen los activos como datos, que nuestra principal fuente de información es el PMS, que nos dice qué está pasando y cómo podemos reaccionar de forma anticipada a los problemas que están pasando en los activos. Esas son las tres grandes oportunidades que vimos y ahora sí empezamos con esa gestión de información que vimos desde Terra. Entonces nos encontramos con mucha información, los activos, no se imaginan la cantidad de información que producen en la etapa de operación. Ahora incluyen la variable de que los activos físicos pues, tienen añadido como un folder de mucha información digital y los activos en modelos 3D también traen mucha información desde la estructuración. Entonces, cuando hay un proyecto, digamos que lo que se estructura es una cantidad de carpetas en diferentes etapas. Entonces, en diseños, ahí hay personas en la etapa de diseño que meten datos, meten información, y luego en la etapa de negociación con clientes, luego en la etapa de construcción, en la etapa de transferencia. Digamos que empezamos a encontrar mucha data, digamos, data sin estructurar, en donde hay eh, una cantidad de datasheets de los proyectos, donde nos dicen capacidades, alturas, donde están las cargas eléctricas. Esa cantidad de data estaba muy segmentada, fragmentada. Luego hay una etapa en donde la organización de esa data se convierte en información, pero aún la tenemos disgregada. Este esquema que les traigo aquí lo saqué de un artículo donde leemos esa etapa de BIM 7D y todos los retos. Y entonces, luego de que esa información empieza a tener conexiones con otras informaciones en donde empieza a ser estructuradas, pues ya se convierte en conocimiento. Ya sabemos qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos, qué información nos falta. Ese es el conocimiento del estado actual de los activos en cuanto a información física. Y ya luego, como para contarles, el boom de la inteligencia artificial nos trajo una, una gran ventaja, que es poder iterar entre los diferentes datos que tenemos, entre conocer cuántos metros cuadrados eh, de construcción tenemos y cuánta carga eléctrica tenemos en un edificio comparado con otro edificio, comparado con otro edificio del mercado. Eso digamos que nos permitió hacer esas redes neuronales en donde creamos proyectos de conexión y de interpretación de la información que aún están en desarrollo. Digamos que cuando hablo de creamos proyectos no significa que están completamente implementados, quizás algunos estén en la etapa de piloto, pero pues ya empezamos a trabajar con esa información. Fíjense que en esta etapa de gestión de información, no he hablado en ningún momento de modelos, estoy hablando de datos, de información, de planos, de fichas técnicas, manuales de mantenimientos, que está todo disgregado. Y una vez empezamos a juntar, pues ya se conoce en ese macrocerebro de los activos. A ese macrocerebro de los activos empezamos a añadirle información del día a día de los activos. Entonces, imagínense que los mantenimientos preventivos, correctivos, pues tienen un reporte
Entonces, eso va alimentando nuestro gran cerebro de la, de la, de la, de la gestión de los activos que pues nos permiten tener ese objetivo que le contaba antes de decisiones informadas basados en datos eh, de nuestros activos reales. Estos son los pilares de la información. Nosotros consideramos como un gran activo la información. De hecho, en un ejercicio que hicimos a cierre del año pasado, basados en unos estándares del Penn State, nosotros quisimos valorar en dinero cuánto teníamos en información. Esa valoración parte de qué tan útil es la información, qué tan actualizada es, qué tanto nos costaría volver a conseguirlo, qué tanto nos cuestan los repositorios en la nube, qué tanto mantenimiento. Entonces, es un activo y al cual suena a veces chistoso cuando le decimos hay que hacer una gestión de ese activo digital. De esa gestión de activos es mantenimientos, revisar que tenemos una limitante tecnológica que me parece todavía absurda, que pues crear protocolos en donde reduzcamos la cantidad de caracteres de las carpetas y de los archivos para no pasar los 256 archivos de caracteres en los nombres de los archivos, porque si no el explorador de Windows no abre. Buscaron estrategias para que solamente abramos el CD desde la web. Nosotros pues nos basamos en OneDrive y SharePoint de Microsoft. Digamos que eso, buscando diferentes estrategias para pues evitar que nuestro activo digital tenga problemas. Sin embargo, es difícil, todavía contamos con esos riesgos. Entonces les contaba que hicimos esa valoración del activo de la información, nos dio un valor de mantenerlo, de decir estas personas están haciendo día a día control de información, actualización. Tenemos otro principio de confidencialidad. Hay personas que deben acceder a los contratos con clientes, al presupuesto de inversión de OPEX de los edificios, el presupuesto de CAPEX. Hay otras personas que no. Esa confidencialidad pues, teníamos que empezar a ponerle mucho cuidado. Hay plataformas que no son tan fáciles de, de tener ese nivel de confidencialidad, toda vez que no permite crear como roles. Esa es una de las quejas que siempre he visto con Microsoft, que digamos que podemos considerarlo no CD, pero pues es lo que la compañía tiene y deberíamos tener esa configuración de roles sin ser super administradoras de la consola de Microsoft para poder configurar los CDs y tener esa confidencialidad de la información que necesitamos. La integridad de la información, necesitamos que esté actualizada, que sea la información veraz, que corresponda a los activos donde están cargadas, la disponibilidad, que sea fácil para todas las partes interesadas en acceder a esa información, con los controles necesarios y con rutas fáciles y sencillas de acceso. Eso lo hemos tenido siempre como principio. La vulnerabilidad de la información, no queremos que personas no interesadas accedan a nuestros modelos, a los modelos de los clientes. Ahorita les muestro cómo integramos nosotros los modelos de los interiorismos de nuestros clientes. Entonces hay clientes muy delicados en los proyectos que no nos gustaría que nadie más acceda a los proyectos. Una de estas cosas, la vulnerabilidad, es cuando nosotros decidimos, por ejemplo, empezar a trabajar, uy, perdón, me pasé, a volver aquí, con con un CD repositorio de modelos, tenía una versión gratuita y nosotros empezamos a cargar, y en un momento leímos las políticas porque antes de leer las políticas, vimos una demostración en donde ese proveedor podía acceder a todos los modelos de los usuarios que tenían versión gratuita. Esto era para nosotros sumamente grave, vulneraba y se consideraba una amenaza a nuestra información, por más de que en sus textos de política decía el proveedor que lo usan para fines comerciales y de demostración. Para nosotros no es grato tener esa información cargada en ese tipo de visores. Entonces quitamos nuestros proyectos de ahí, más allá de que la plataforma era muy buena para nosotros.
permitía acceso gratuito y gestionar información muy fácil, pero ese riesgo de amenaza y vulnerabilidad de la información no es para nosotros, digamos, un juego. Está también análisis de incidentes con la información y una eficiente estrategia de seguridad en la gestión de la información, que pues acá habla de los estándares de cómo deberíamos asegurar que estos principios de la información integrada se cumplan en Terra. Entonces, nuestros retos, digamos que traigo este embudo para, para mostrarles ya luego ese gran cerebro que debería ser en cuanto a información. Nosotros empezamos en la parte izquierda a recolectar datos, a buscar centros de datos diferentes de las compañías, en donde había información de hace 10 años, de otras personas que ya no estaban en el equipo, de repositorios, servidores físicos que tenía la compañía. Luego en gestión y organización de la información. Luego está la etapa de mantenimiento que les contaba. Vamos a revisar y a actualizar esa información. Luego en automatización. Pucha, me hubiese gustado traerles el ejemplo del GPT que creamos, en donde si alguno conoce la funcionalidad de conectores de ChatGPT de OpenAI, uno puede usar conectores y empezar a trabajar con los agentes y con los conectores de SharePoint para empezar a estructurar información y enseñarle a ese GPT que creamos qué datos necesitamos en el día a día para operar los activos y poder desde un dispositivo móvil preguntarle cosas. Eso es como digamos la primera capa de la automatización que empezamos a utilizar para reducir tiempos, básicamente es en el cliqueo y búsqueda de información. Entonces yo le preguntaba al GPT cuántos KBAs tiene la bodega 8 de nuestra zona franca y el GPT empezaba a darme datos y ya luego uno va refinando el entrenamiento del GPT y le dice, no, siempre envíame la referencia o la fuente, más bien de dónde sacaste la información, como para estar seguros de que está tomando el valor real. Es un riesgo que siempre, digamos que está latente los errores de estas inteligencias artificiales, pues que fueron boom estos últimos meses, pero pues no podemos cerrar la puerta y no empezar a trabajar en ese tipo de automatización. Y luego la visualización, ahorita les muestro cómo se ve una macroinformación eh, en 3D. Entonces, cuando decíamos toda esa información debería estar disponible y ser fácil para revisar o para conocer gráficamente. Pues cuando hablamos de gráfica, hablamos de quizás de modelos tridimensionales en una forma más eficaz de llegar a la información y de conocer de lo que estamos hablando. Entonces, entendimos esa visualización como los modelos 3D pueden ayudarnos a ver mejor lo que está pasando en los activos y a conseguir información que necesitamos para operar. También teníamos en esa gestión de información dentro de los estándares BIM unos marcos conceptuales, unos marcos teóricos de referencia que nos sirviera para, digamos, para organizarnos mejor en esa gestión básicamente. Tenemos como marco general el OIR, entonces la información general desde la organización que necesita Terranum para cumplir nuestros objetivos de gestión de activos, cuál es la información más importante que deberíamos tener a mano y con esos principios que les conté antes para gestionar activos. Ya luego aterrizamos un poquito más al Asset Information Requirements. Entonces hablamos de los proyectos. Es muy difícil un proyecto logístico a un proyecto corporativo y incluso hay diferencias dentro de los proyectos corporativos. Es diferente un espacio de retail a, a un espacio de oficinas en cuanto a los requerimientos técnicos y de información que deberíamos tener disponible a la mano. Es muy diferente, entonces para cada tipo de espacio tenemos ese Asset Information Requirements ya estructurados. Uno para los constructores quienes desarrollan los clientes
que desarrollan nuestros proyectos. Y dos, esto es bien importante, para los clientes que vienen a construir interiorismo de nuestros espacios. Digamos que el flujo, cuando le contábamos que nosotros hacemos proyectos corporativos, no olvide decirles, somos un fondo inmobiliario que nuestro core de negocio es rentar espacio y pues construir espacios para los clientes para que tengan diferencias y por eso creamos pues complejos logísticos que da otra, complejos, perdón, corporativos que da otra dimensión a esa construcción de experiencias. Entonces, les cuento eso es porque, digamos, el core de negocio es la renta, rentar espacios. eh, y cuando rentamos espacios, los rentamos en Coranchel, viene el cliente y construye su interiorismo. Entonces ahí hay otra oportunidad para la gestión BIM en donde yo le digo al cliente, vea, este es nuestro Access Information Requirements, usted debe cumplir con esto, así como debe cumplir con unos requisitos técnicos de las redes existentes, así como debe cumplir con unos requisitos de sostenibilidad y de anexos LEED que tienen nuestros proyectos, también debe cumplir con unos estándares BIM y gestión de la información. Esos gestión de la información, ahorita les cuento cuáles son esos parámetros importantes para nosotros, para conocer, así como conocemos nuestros activos a través de la data y la información, pues conocemos qué tienen los clientes al interior de los activos y también nos da una facilidad en la revisión de interiorismos y en la aprobación de construcción, porque también es parte del flujo de trabajo, revisar y aprobar diseños de interiorismo. Y luego está, pues, inmerso en ese AIR, en los requisitos de cómo deben ser los entregables, cómo deben ser los intercambios de información, la codificación, los parámetros mínimos, cómo es la clasificación que desde Terranum vemos. Importante porque todo marca en un objetivo final, que es la que le contaba al principio de la información, y esto va a ser nuestro gran gemelo digital, que muchas veces lo hemos llamado Terraverso o Terranumverso en otras versiones, y pues debemos empezar a exigir cierta estandarización desde el principio. La estandarización a veces es un poco rígida, pero creemos que ahorita lo que les mostramos, lo que le vamos a mostrar como requisitos mínimos para nosotros es bien importante. Entonces, nuestro modelo Asset Information Modeling, CAIM, que vemos ahí, es nuestra única fuente de información que le comentaba al principio que redirigía a otros CDE y que debe convertirse en la base confiable de información. Esa palabra es bien especial, confiable, porque digamos que hasta donde hemos podido asegurar es que nuestros modelos nos redirijan hacia donde queremos ir, pero aún nos falta atacar la base o el principio de la información, que es quién entrega qué tipo de información, corresponde a una buena ficha técnica, a lo que nos entregó el contratista en un momento de, sobre las plantas eléctricas. Revisamos bien si el manual de mantenimiento era uno genérico o aplicaba a la planta que nos había entregado o al chiller que construyeron a la medida en uno de nuestros proyectos. Ese sigue siendo todavía el grado de incertidumbre de que nosotros estructuramos redes neuronales para llegar al punto principal de la información, pero no sabemos si ese insumo está bien. Digital Twin, donde pues hablamos de autostanding, donde tenemos una alimentación de datos en tiempo real, eso es bien importante, y en donde tenemos una conexión finalmente direccional, modelo operación con el modelo, o como datos bidireccionales, que es lo que les había contado el Terraverso. Miremos aquí el primer ejemplo eh, para entender cómo es esa configuración del CE que nosotros estamos hablando. Entonces, aquí tenemos uno de nuestros complejos. Esto es Conecta 26 en Bogotá, en un visualizador que pues para nosotros y para esta presentación es muy fácil, que nos permite simplemente consultar información. Como les contaba, al ser un centro de información, esto nos permite conocer en principal medida y de primera mano data suelta. Yo pico aquí, tengo una cantidad de datos sueltos que si recuerdan el primer esquema que les mostré, pues son datos, iba a decir sin contexto, tienen un contexto quienes lo conocen, pero son
un listado de datos que viene de la estructuración de los modelos. Pero lo importante, miren esto, nos, nos redirige siempre a nuestro centro de datos corporativos. El edificio queda en Conecta 26, se llama así, y tenemos unos documentos donde como está estructurado nuestro datos, nuestro CD por proyectos, voy a contar, están los 7 proyectos que gestionamos en Terranum, 7 complejos, cada uno de los edificios, el tipo de información requiere modelos. Tenemos dentro de la carpeta modelos, algunos obsoletos, porque pues los actualizamos, pero requerimos trazabilidad. Nunca olviden esa palabra de trazabilidad. Lastimosamente, eh, tuvimos que crear esta carpeta porque dentro de nuestro SharePoint corporativo, pues no hay esa trazabilidad que nos permiten CDs como ACC, en donde yo tengo un modelo y puedo ver el versionamiento. Esto no está pensado para eso, pero es un centro común de datos corporativos que nosotros lo fuimos llevando a que fuera lo más parecido en CD. Tenemos manuales y modelos de interés de los clientes, planos por especialidades y tenemos un tipo de documento que es el dossier base, información de clientes e información contractual, que es la otra parte delicada del proceso. Entonces, voy a volver aquí al Dalux para mostrarle que cada uno de los activos pues tiene una redirección a diferentes SharePoint. Entonces, uno de diferentes sedes, por ejemplo. Ahora miren este otro activo que ya no nos redirige a SharePoint, sino que nos redirige a BIM 360, donde desarrollamos en el momento, este proyecto no era en ACC, sino en BIM 360, y de una vez me lleva a la carpeta relacionada con lo que seleccioné. Creo que en este momento estaba seleccionando la ventanería, entonces voy a buscar una ficha técnica del vidrio y ya así a la mano tengo los datos del vidrio que yo necesito, basado en una ubicación geométrica que nos permiten los modelos 3D tener muy fácil a la mano. Entonces, imagínese un personal eh, de mantenimiento, un técnico de mantenimiento, ¿cuál cree que sería la ruta más fácil para lograrla? Entrar al CD, intentar buscar por proyecto, luego por edificio, luego por tipo de documentación, luego por contratista, luego por tipo de información entregada por contratista o venir al modelo y picar y buscar o los datos que él necesita, porque puede ser que también necesita el área de este vidrio para cotizar otro vidrio. Entonces, el área de este vidrio es 3 metros cuadrados, ya lo tengo muy fácil a la mano. O necesito ver la ficha técnica que está asociada a un vínculo, a un dossier. Eso puede ser eh, cualquiera de las opciones, le dimos opciones, pero para nosotros es más importante que nuestro sede principal sea un macro modelos que nos permita redirigir a los diferentes sedes de la compañía. Ese es, digamos, nuestro gran primer CD. Luego está el Digital Twin. Nuestro Digital Twin es nuestra primera capa. Es Tandem. Tenemos diferentes avances del proyecto en Tandem. Siempre me gusta mostrar este primer porque fue el primero que hicimos y que solucionamos un problema operativo enorme, gigante. Imagínense que ustedes tienen que gestionar 4.000 lotes de parqueos que cambian, voy a decir, no semanalmente, cada 20 días o cada mes tenemos cambios o por movimientos de clientes o por mejor gestión de parqueaderos o porque vamos a hacer proyectos en el interior de los parqueaderos, reubicaciones temporales. Entonces, en el complejo tenemos 4.000, como les contaba, 4.000 bloques de parqueado, pero tenemos que gestionar las asignaciones. A un cliente le dan tantos parqueaderos, a otros tantos, hay tantos de visitantes, hay rutas, hay análisis mejores de evacuaciones y educaciones. Eso anteriormente lo hacíamos en un PowerPoint con colores y luego, lástima que no les está ese ejemplo porque es un ejemplo
de modelos BIM que ayudan a la eficiencia operacional un montón. Y luego contábamos con un Excel. Entonces, claro, nuestra primera solución, no, hagamos esto en modelos y capacitamos a las personas para que tengan todos acceso a Revit, pero luego analicemos el proyecto. Oiga, nos da para tener una licencia ASE para tantas personas. Busquemos ahora eficiencias económicas en el equipo y encontramos, ese fue los primeros proyectos en tándem que montamos, porque es una plataforma que me deja editar parámetros en la plataforma web. Esto es la plataforma, la página. Yo ingreso, voy a modificar uno de las asignaciones. Voy a mostrarles cómo era esto que teníamos estructurados. Voy a volver al inicio para que lo veamos. Aquí en las vistas, el sótano cliente por edificación. Este, completo, donde está la infraestructura. Entonces, si yo en estos que tengo aquí, el día de mañana necesitamos asignar 3 parqueaderos a un cliente nuevo, entonces me voy aquí a los parámetros de asignación, voy a escoger simplemente los sin asignación para que vean lo fácil. Hay una estructuración de modelos, de parámetros que viene detrás de clasificaciones. Les voy a mostrar un poquito de eso para que vean pues, el trabajo que hubo detrás para crear, bueno, esto es para para los sensores que más adelante les muestro, pero nos tocó crear parámetros nuevos con una codificación básica, con un sistema de clasificación que traía Tandem, ajustada a nuestras necesidades, pues que nos permitiera hacer eso. Digamos que el resultado ya es muy fácil, pero estudiar Tandem nos requiere un esfuerzo adicional, como toda adquisición de tecnología. Entonces yo selecciono aquí los que están, ahora no encuentro la S, sin asignación. Ya sé que estos son los disponibles en mi proyecto. Entonces voy a seleccionar 3 parqueaderos que ahora son los que están asignados a Buisoft. Entonces ya Buisoft me aparece aquí en la cuenta y yo le pongo un color corporativo de Buisoft para que queden todos contando, digamos, dentro de nuestra gran matriz y nuestro gran inventario. Ya les muestro. Ya, aquí está las asignaciones y con esto yo puedo gestionar parqueaderos. Entonces, esto del cliente, yo sé en qué espacios tengo, en qué edificios tengo parqueaderos del cliente y mire, estas son las ubicaciones y aquí me lo van señalando. Eso es gestión de activos pura y que desde los modelos 3D empezamos a gestionar. Ahora, la siguiente capa de esto es poder automatizar de tal forma que yo tengo unas placas asignadas a estos lotes de parqueados por entidad. Y un problema de la operación es que muchos funcionarios parquean donde no deben. Imagínense que el de esta entidad parquea aquí, pues yo con la lectora de placas que estaría ubicada enfrente de cada parqueadero, pues puedo detectar esos errores y también me mandaría un aviso de que hay una placa que no está asignada a esa entidad que está parqueada en un lote de parqueo donde no debería. Eficiencia operacional y evito unos recorridos del personal de seguridad que toman muchas horas al mes y podemos empezar a hacer ahorro en eficiencia, a mejorar esos KPIs que tanto nos gusta mostrar a BIM de impacto en el presupuesto de OPEX. Esa es una de las funcionalidades que tenemos montadas en Tandem, una capa pequeña, ya luego les mostraré otras. Entonces, pasando a gestión de información, vamos a gestión de mantenimientos. De nuevo, los retos que nos encontramos, mantenimientos reactivos. Y, bueno, recuerdo que esto no es la primera solución para los mantenimientos reactivos y predictivos. ¿Cuál es el otro?
y preventivos. Eh, Esto es una herramienta más que puede ayudarnos sobre todo a gestión integrada de información y gestión de visualización de fallas, pero hay otras tecnologías más eficientes como es el BMS, una de diferentes casas. Otro problema que encontramos fue la dependencia de mucha manualidad en las gestiones de los mantenimientos. Eso Eso impacta realmente los costos y la más importante en donde podemos atacar es la falta de trazabilidad. ¿Qué se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Y con qué respuesta? ¿Quién lo hizo? Y eso solo logramos con una gestión integrada de información, que ya más adelante le muestro, ¿no? Más adelante de una vez vamos a mostrar. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes de datos para el mantenimiento? Recuerden que tenemos muchos datos dispersos. Aquí hay otra dispersión de datos que ya se van integrando, pero que aún son diferentes plataformas. Tenemos un BMS, Building Information Modeling, donde tenemos hablamos de temperatura, presión, caudal, niveles de gasolina, niveles de acceso, revoluciones por minuto de algunos equipos. Tenemos la sensorización, pues que un número importante para analizar. Terranos tiene 2.5 variables de Internet, 2.5 millones de variables de Internet, de datos y sensores en tiempo real, que eso nos da un mapeo general de nuestros activos. Tenemos un CMMS, que es nuestro software de gestión de activos asistido por computador, donde tenemos un historial de fallas, puesto orden, ya les muestro, y nuestro modelo BIM, en donde nos volvemos esa parte integrada a las diferentes soluciones. Vamos primero y conozcamos esa solución del BMS. Entonces, el BMS también está estructurado como un CD, diferentes proyectos, diferentes disciplinas, diferentes edificios, pero aquí hay información en tiempo real. Entonces hay consumo eléctrico de iluminación, hay unas plantas de red contra incendio, cómo está la red eléctrica principal, los transformadores, las UPS de los edificios. Y, por ejemplo, algo que se analiza siempre porque si no pueden tener multa la energía reactiva, cómo está en un momento. Y, y estos dashboards que nos permiten comprender en totalidad qué está pasando por con los activos. Y también más allá de tiempo real, pues guarda un histórico con el que podamos analizar datos o comportamientos que nos permiten hacer los mantenimientos preventivos. Estos más datos que vemos. Y es que se me olvidó la frase en donde hacemos mantenimientos basados en datos. Pues no es el preventivo, bueno, ya les recordaré y les diré que nos permite la automatización de tecnologías como nuestro OMS. Vemos que el equipo de VoiceOff estuvo aquí viendo un poquito de nuestro OMS, es uno de los más robustos de Latinoamérica en cuanto a integración de datos, en cuanto a en la cantidad de señales que estamos monitoreando en tiempo real. Y por otro lado, bueno, ya les conté un mundo. Les he contado sobre BIM, donde tenemos información plana. Plana es porque es información que está en repositorios que casi no, no estamos actualizando. Al contrario a BMS, que es información que está sucediendo en tiempo real. Y ahora otra categoría de información, ¿qué es lo que hacen las personas en los activos? Aquí les traigo un, un dashboard de gestión de mantenimiento. Esto es programa de mantenimientos. Escogí las plantas de emergencias de los activos porque esto es algo importante de realizar. El código es tantos plantas que hay en todos los proyectos, la ubicación y digamos, el cronograma. Los amarillos son los mantenimientos se realizan, los verdes son los realizados, los rojos son los no realizados. Ahora miremos en esa programación cuál es la información que hay. Hay un código de tarea, hay una descripción, quién lo hace, la frecuencia, responsable y hay un dato. Perdón, más allá de los datos, hay una información
Tengo que abrir porque se descargó. Aquí está la descarga. Este es el reporte de lo que pasó en el sistema en ese momento con fotografías. Entonces, aquí hay otro día a día de información plana de los activos, eh, de, de, de qué está pasando con los cronogramas de mantenimiento y cómo son eh, los reportes que la plataforma de integración da. Ahora, imagínense que más allá de los reportes autogestionados, también hay solicitudes de los clientes. Entonces, eh, hay otro dashboard. Esto es un desarrollo de nuestro property management. Si cargara, perdón. Es un segundo que nos cargue esto porque es importante verlo. Aquí, indicadores. Vamos a escoger nuestro proyecto Conecta 26. A ver cómo es nuestro relacionamiento con los clientes. Entonces, miren, aquí están todos nuestros clientes, las solicitudes abiertas. Solicitudes es gestión de activos pura y dura de qué necesita el cliente en el día a día y cómo respondemos nosotros a esos tipos de solicitudes por tipologías, eh, responsable, por su tipología y un análisis en el tiempo. Y esto nos ayuda, digamos, más allá de conocer los activos críticos, los activos físicos que están en el tiempo, en los edificios, qué está pasando con nuestros clientes y cómo respondemos con nuestros clientes. Esto es otra integración de información, otra integración que nos permite conocer en el día a día lo que está pasando con los activos. Entonces, nosotros de esa integración empezamos a crear un mapa de flujos en donde vamos a decir cuál debería ser el flujo ideal para llegar a esa integración de gemelo digital. Y recuerda que nuestro gemelo digital es integración pura de información reflejada en modelos 3D. Entonces, nuestro flujo integrado empieza en el dato origen, en el sensor o en el reporte que nos ha entregado en la solicitud del cliente. Hay un ejemplo, acá hay el flujo de un ventilador. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con una solicitud? Pues debería estar en un BMS en donde transfiere al gemelo digital lo que está pasando. Eso nos ayuda a tener la dimensión de visualización en 3D de lo que está ocurriendo y hacer un árbol de llamadas o advertencias. Hay una regla predictiva para que los mantenimientos, esa era la palabra, más que predictivos, fueran predictivos. El software de gestión genera un ticket con prioridad, asigna un responsable, como lo vimos, hay responsables de la gestión, les llega una notificación y hay una retroalimentación que es, como les mostré, el reporte de qué se hizo y qué no se hizo. Imagínense ese mundo integrado, que ahorita les muestro el esquema, en un solo gran CD de gemelo digital. Ahora, claro, ya les hablé de mucha gestión de información, de dónde deberían salir los datos, cómo deberían estar estructurados, lo que pensamos ahora. Hablemos de gestión de modelos BIM. Vamos a mirar 4 puntos, que es la creación de modelos. Digamos, cuando llegamos a Terranum, pues había unos modelos creados, teníamos que crear otros. Esa parametrización, los modelos de interiorismo y los test fit como función adicional que tenemos. De nuevo, ¿cuál es la problemática que encontramos? La mayoría de edificaciones carecen de planimetría digital confiable. En Colombia, eso es un dato que iba a presentarles. Finalmente no fue tan concluyente por la falta de rigor en las investigaciones que encontré, pero es cierto. No tengo el dato exacto, pero no tenemos planimetría digital confiable de edificaciones mayores a 10 años. Entonces requeríamos también transformar planos en modelos reales para llegar a ese escenario de gemelo digital y encontramos 3 grandes formas de hacerlo. AutoCAD 2D, AVI, modelar, como todos conocemos. Me paso a la tercera porque también existe esta opción de tener alguna aliada que nos ayude a tener con un levantamiento con escáner de láser de punto y luego hacer el modelado típico como si fueran planos de AutoCAD, pero
pues con escáner de puntos. Ahora otra, que digamos la desarrollamos al interior de la compañía, pues no la desarrollamos como nueva forma de modelar ni de levantar, sino nueva estrategia para conseguir esos modelos en nuestra compañía, porque esto debe existir hace mucho tiempo. Entonces, la fotogrametría con drones para nosotros fue vital para hacer esos levantamientos de urbanismo y de cubiertas que no teníamos, que para nosotros son de gran importancia. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de lo que se hizo con fotogrametría con los drones. Digamos que conseguimos un programa que nos ayuda a hacer el levantamiento de láser de puntos. Conseguimos un dron, pero entre tomar fotografías y hacer el modelo, digamos que hay una gran diferencia. Este software que se llama DroneLink nos ayuda a tomar fotografías estructuradas para hacer un levantamiento ideal. Entonces, por ejemplo, en DroneLink yo creo un plan de vuelo, digamos que le digo desde dónde me voy a levantar y cuál es el área a levantar, y él me va dando unos datos de cuántas fotos va a tomar, por ejemplo. Voy a hacer la modificación aquí para mostrarle cosas. Este es un punto límite, este es otro punto límite. Yo quiero hacer el levantamiento de las cubiertas de estas dos bodegas. Esto es uno de nuestros proyectos con Drone para luego hacer un modelo. Entonces, así se modifica un plan. Voy a cambiar de proyectos para mostrarle el proyecto real de las fotos que le iba a mostrar. No es este. Sí, creo que es este. Ah, no, no es este. Perdón. Bueno, este. Que está aquí. Entonces, esto es un proyecto en donde tenemos una cantidad de fotos. En el programa yo configuro dónde voy a volar, desde dónde voy a partir, como les contaba. Hay una planificación 3D. Digamos que esto funciona muy bien en países donde Google Maps tiene desarrollo de, de edificios en 3D, pero aquí nos da una idea de la magnitud y podemos coordinar los vuelos pues para evitar choques con una antena de comunicaciones, con un edificio más alto, lo podemos previsualizar imaginándolos la altura de los edificios. Estimación de la misión. Hay drones que vuelan solo 15 minutos, él baja y vuela y toma las fotos. Hay otros que tienen 30 minutos, distancia, cuántas fotos, cuántos videos, la altitud y la velocidad. Y hay una estimación de una vista previa, que esto era una de las, como nos gusta planear, pues hagamos planeación de la misión de vuelo. Él dice, yo me levanto, tomo las fotos. Imagínense ya dónde estamos. Esto es algo súper raro hablarlo desde la gestión BIM, pero les cuento cómo armamos nosotros modelos para operar. Y él toma ortofotos de esta forma. Aquí en el panel de control me va diciendo cuántas fotos, cuáles son los movimientos del dron, los movimientos de la, de la cámara, y pues se van a dar cuenta que esto que está mostrando aquí son las fotos reales que tomó el dron. Este plan de vuelo luego se carga al dron, pues que nosotros tenemos un DJI pues, 3, Mavic 3, creo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre. Y volvamos aquí donde están las fotos. ¿Cuál es el resultado de esas fotos? Para que ustedes lo vean. Así como mostraba en Maps, perdón. Miren que tal cual son unas fotos, ortofotos de muy buena calidad, pero pues son fotos que al mirarlo no dicen nada como, bueno, estoy fotografiando una cubierta. Pues el principio de la fotogrametría, cual no soy experto, pues empieza a entrelazar fotos, y lo importante de la información que nos entrega el dron es que tiene esto que es la ubicación, donde está la ubicación de donde fue tomada la fotografía, y ahí luego en el programa que es Recap Pro de Autodesk, empieza a entrelazar esas fotos y a crear una nube de puntos como es esta que les trae aquí como ejemplo. Esto no fue levantado con escáneres de láser, pudo haberse hecho. Si yo pongo escáneres de láser en cada uno de estos escáner de láser de nube de puntos,
Eh, pero pues con el dron es mucho más fácil hacer un contexto general de todo esto. Entonces el dron pues hizo el levantamiento, aquí está la densidad de los puntos y ya luego con esto pues yo ya puedo modelar. En el nivel uno me van a aparecer estos puntos y yo ya sé que es un muro, esto es una ventana y así voy modelando partiendo con una base de 9 puntos lo que necesito modelar. Muchos de ustedes ya sabrán modelar con 9 puntos, pero para nosotros fue bien enriquecedor el tema del levantamiento del dron. Ahora, tenemos modelos ya muy bien lindos, modelados. Vamos ahorita a surtirnos de mucha información. Nosotros tenemos nuestro Asset Information Requirements, se los quería mostrar aquí muy rápido, en donde tenemos unos objetos como cualquier documento, gestión documental básica, unos usos. Nuestros principales usos son modelos BIM, mantenimiento de la edificación, gestión de activos, es nuestro gemelo digital y gestión de espacios. Hablamos de nuestros objetivos de Digital Twin, de nuestro protocolo de nomenclatura, estructura de carpetas de cómo debe ser integrada la información, tanto para los constructores, como les contaba, como para los clientes que vienen a nuestros edificios, y el nivel de información que para nosotros es lo más importante. Entonces vuelvo a la presentación, empezando desde un LOI 3, las medidas básicas, categoría FC, dónde está la ubicación, el instalador, eh, LOI. Aquí nosotros decidimos más bien para mantener la información actualizada que nos dieran las fichas técnicas reales asociadas al equipo del fabricantes y una información que debería estar en parámetros de peso, capacidad, potencia fabricante. Entonces miremos cómo se ve eso en la vida real, si realmente se ha cumplido. Hace rato no reviso la estructuración de parámetros de este proyecto, pero para los equipos debería tener esa información. Este es nuestro proyecto Connect 80. Vamos a la ubicación. Este es un poquito pesado, se me va a encargar ese equipo. Vamos a ver dónde está. Bueno, este es el equipo. Miremos los datos que tiene, toda esta información, el peso, la potencia, la ubicación. Con eso nos permite tener una cantidad de interacción de datos o de extracción de datos muy fáciles que nos permite operar. Entonces, miremos qué hizo este proveedor en todo el proyecto. Dice que instalador, pues que instaló todos estos elementos. Ahora miremos dónde está cargado, en qué sede está la información de este contratista. Y la URL aquí no la conseguí. Entonces, esta es la URL del elemento, pero no del repositorio de la información. Entonces, por ejemplo, a este proyecto le falta información. Miremos a ver, por ejemplo, en los tubería de red contra incendio, si hay información con vínculos que me envíen al dossier, no está. Pero está la información que me permite tener, saber el nivel de instalación, el nivel de los componentes. Se me hace muy raro que no estén las URLs. Voy a revisar con otro componente. A ver la estructura. Fachada, está. Hemos fallado. Pero bueno, entonces les contaba de la parametrización LOI, que sí la tienen estos elementos en donde está cada uno de los datos importantes con los que necesitamos operar. Miremos, por ejemplo, qué hizo este contratista. Pues es el contratista de toda la fachada y en la plataforma me permite filtrar y conocer los datos importantes de este contratista. Aquí hay más, digamos, gestión de modelos, como
como digamos, gestionamos clientes, apoyamos en esa gestión comercial de lo que necesitan los clientes. Este es uno de los test fit que realizamos en ese boom de la inteligencia artificial y todos los programas que permitían hacer diseños basados en datos muy rápidos. Pues vamos a ver uno como ejemplo. El que hicimos, el video que ahorita les voy a mostrar en la versión paga, ya no lo tenemos, pero miremos esto de uno de nuestros, digamos, broker aliados. Entonces yo empiezo a tener unas configuraciones con unos parámetros simples en donde la plataforma me pregunta cuál es el propósito de tu futura oficina. Esas son las conversaciones que uno tendría con un cliente que viene a un proyecto corporativo. Entonces, escogemos esto o esto para crecer y aprender y un espacio para venir y reunirnos todos. Hay más preguntas, digamos que nos van acercando un perfil de compañía y crean ese arquetipo para cual la plataforma crea una propuesta. Elijamos varios aquí. eh, el horario de trabajo, siempre estamos en la oficina. Cada quien debería tener su escritorio. Y vamos a poner este punto medio para los puestos de trabajo. Nosotros somos más casuales, vamos a poner eso. Dinámicos y enérgicos. Seguimos parametrizando la planta. Yo soy cualquiera. Y el número de empleados para que me dé el tamaño. Entonces vamos a decir que somos 600 personas. Y vamos a estar trabajando en equipos la mitad del tiempo, más o menos, como para determinar el tamaño y cantidad de salas de reunión y una densidad prepandemia. Y tenemos un día desde casa, los demás ahí. Y esto es con condicionantes de Bogotá y estamos en el sector de la construcción, por ejemplo. Entonces él empieza con sus motores de inteligencia artificial y creación de plantas, empieza a crear, aquí yo me registro, acepto y me da unos datos importantes para la creación. Recuerda, un test feed es la primera aproximación para convencer a alguien, para un punto de partida de conversación. Entonces nos da datos importantes, la densidad, citas por personas, cosas que son importantes en las conversaciones, en las negociaciones comerciales y empezamos a ver los parámetros, cuántos metros cuadrados debería tener todas las áreas. Y aquí están las plantas ejemplos. En todas los test fit que yo he hecho en esta plataforma siempre sale diferente. Es decir, no es una, me imagino que los desarrolladores de esta plataforma cargaron algunas bases con espacios vacíos, pero siempre son pues puntos fijos diferentes para pues, diferentes edificios o configuraciones de salas y de recorridos diferentes. Y aquí empezamos a tener ya datos de cuántos metros cuadrados son los espacios, que esto es un espacio de descanso, que esto es oficina abierta, que esto es la sala de cafetería. Y yo puedo empezar a tener conversaciones con los clientes y empezar a hacer modificaciones e incluso tomar mediciones. Pero, ¿saben? Algo más importante es explorar y convencerlos con una imagen 3D. Entonces, yo más allá de solo el 3D, pues escojamos un estilo, por ejemplo, industrial y esta plataforma, pues nos dice, oiga, así se vería su espacio industrial y pique para que vea el interior cómo se verían sus oficinas. Entonces tienen este tipo de mobiliario y este es el espacio que cada uno de los colaboradores tendrían, pero no me gusta el estilo industrial. Ahora miremos algo más luxury. A ver, aquí ya le puso unos cielos rasos modulares con diferentes colores. Ese tipo de conversaciones son muy rápidas y muy, digamos, para los clientes importantes para convencerlos de que, digamos, tenemos idea de lo que su negocio necesita en nuestros espacios. Ahora, digamos que la herramienta pues no se acomoda a las necesidades propias de Terranum, pero la herramienta que tuvimos en un momento sí es en un proyecto real de Terranum. Este es uno de nuestros últimos edificios
pusimos la planta, pusimos el modelo Revit, hicimos las mismas iteraciones con los diferentes parámetros y al final, pues el resultado era esa planta y el recorrido que les hice ahorita, pues era algo parecido en uno de nuestros, de nuestros edificios, en donde pues el cliente ya conocía el edificio en Coranchel, se lo mostramos en el espacio, entonces era como imaginarnos lo que podría pasar en donde estábamos parados en ese momento. Esa es otra de las funcionalidades que le sacamos a los modelos en la etapa de 7D, es algo raro. Gestión de clientes. Entonces aquí hay una simulación basada en datos. Esta es otra de las iniciativas en una herramienta Autodesk que se llama Flexim, que tenemos por iniciar. Hicimos un ejemplo con uno de los clientes que lo vamos a mostrar. Eh, Esto es una gestión logística cross-dock, en donde analizamos entradas, salidas, tiempos, ubicación, recorridos, maquinarias, recorridos de las maquinarias y sobre todo capacidades de una de nuestras bodegas. Con eso, el cliente tomó la decisión, dijo, ah, sí, me cabe y me funciona y los ingresos deberían ser por acá, basados en datos de modelos de simulación 3D. Finalmente, le hicimos un planteamiento al cliente y el cliente construyó tal cual como le planteamos la construcción en uno de nuestros proyectos. Cuando hablaba de posiciones, es cada uno de estos, de estas posiciones, valga la redundancia, de almacenamiento en donde tienen ciertas medidas por los diferentes tipos de industria, ciertos recorridos y finalmente, pues ciertos ingresos y salidas de mercancía, muelles inbound y muelles outbound. Estos otros conceptos logísticos donde los modelos nos ayudan a tener esas métricas que nos ayudan a convencer clientes. Y otro lado está lo que les decía, que les pedimos a los clientes los modelos de interiorismo para analizar y entender eh, la actividad y los flujos dentro de los espacios que rentamos. Finalmente, en esa etapa de gestión de modelos está una etapa de transferencia que también gestionamos cuando recibimos los activos a las constructoras, otros equipos. Digamos que también hacemos un seguimiento como si fuera un seguimiento de avance de obra. Esto nos ayuda a tener una trazabilidad por tiempos, medimos avances reales de transferencia basados en metros cuadrados de modelos y así lo vamos, digamos, reportando al interior de la organización y a saber y a tener expectativas reales de transferencias de activos. El modelo de sostenibilidad y como BIM ayuda a los objetivos sostenibles de la compañía. Digamos que nosotros detectamos un contexto macro en donde la operación representaba un 70-80% de las emisiones de un activo a lo largo del ciclo de vida, más que en la construcción. Certificaciones como LEED, ya no en la etapa de diseño y construcción, sino operación y mantenimiento, nos exigen revisar esas métricas continuas. Eh, en donde los modelos BIM nos permiten tener una evidencia, una trazabilidad de las métricas que vamos teniendo para esa certificación y más allá de solo una certificación, pues nos comprometemos a ser sostenibles durante la etapa de operación y gestión del activo. Eh, entonces, ese compromiso que tenemos como compañía de ser sostenible, pues nos pide que tengamos datos fiables de consumos, de residuos, de emisiones, pues nos apalancamos en los modelos BIM para tener una buena extracción de información y más allá de los modelos BIM de un digital twin. Entonces, esas oportunidades que tenemos desde el BIM, en energía, tenemos el BIM conectado al BMS, permite una medición continua. Ahorita vemos cómo se traduce esto que parece carreta en una simulación en Autodesk Tandem, eficiencia de consumo de agua con medidores IoT para detectar dónde puede haber consumos y fugas. Por ejemplo, una de las funcionalidades de Tandem que me parece buena es el entendimiento de sistemas generales. Entonces, en un punto yo tengo un control y en otro punto yo tengo un control IoT. Si
la medición aquí no es igual a la medición acá. Tandem en la simulación me detecta que puede haber fugas y yo puedo hacer un mantenimiento preventivo o correctivo o reactivo basado en gemelos digitales. También podemos ver cómo es el ambiente interno en cuanto a temperatura, para monitorear humedad, para monitorear también el confort térmico basado en las diferentes tablas de confort. Y desde BIM podemos hacer un monitoreo que ahorita mostramos algo de eso en Tandem. Y el inventario de materiales que nos permite tener una planificación del CAPEX Reserve, de dónde debemos reinvertir, cuánto vale reinvertir, por ejemplo, pintura en muros. Y eso digamos que son métricas que nos ayuda a tener para un mantenimiento que llamamos mantenimiento circular. Entonces hay grandes oportunidades en evidencia que BIM puede ayudar, donde tenemos una evidencia auditable para certificaciones, reducción de costos operativos por eficiencia energética hídrica, cumplimiento de compromisos corporativos de la neutralidad de carbono y transparencia de, indicadores para inversionistas. La, 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 de este módulo de sostenibilidad tenemos una reflexión final. El modelo BIM no solo constituye el activo digital, también se convierte en el instrumento de medición continua que habilita la certificación LEED de operación y mantenimiento y los planes de descarbonización en la operación. Digamos que ahí ya llevamos unos pininos en donde BIM también como sostenibilidad tecnológica también nos ayuda a mejorar ese impacto que nuestra operación genera en el ambiente. Ahora, todo esto que le hemos hablado debería conectar en un punto. Hay un punto que no les hablé, que es el principal que ponemos aquí, es nuestro ERP, SAP, en los diferentes módulos. También debería estar conectado como vida económica de los activos. Tenemos el mundo BIM, tenemos el BMS, el software de gestión de activos, en donde están los programas de mantenimientos que les conté que era el otro. Todo debería ser clic en un punto y es nuestro macroproyecto de Digital Twin. Hemos mirado diferentes plataformas, diferentes integradores, hasta ahora Tandem. En nuestra integración final, en donde tenemos un mapa de ruta con las diferentes flechas, diferentes plataformas deberían reportar información y el modelo digital debería conectarse a otros puntos a través de una codificación y una clasificación, que es el Terrano Class, que es algo inmenso. Imagínense ese proyecto para eh, ¿cuántos edificios? 60, 70 edificios entre bodegas, edificios corporativos, retail. Ahora miremos cómo puede ser esa integración en tándem. Les contaba al equipo de Ubisoft, contaba que digamos, decidimos empezar a hacer nuestra primera implantación de gemelo digital. Ya vamos más allá de la capa de informativo a un modelo digital automático, en donde podemos ver el consumo de uno de nuestros grandes consumidores de energía eléctrica, que son los sistemas de aire acondicionado. Esto es una cubierta de nuestros edificios. Lo que estamos haciendo ya son datos reales en tiempo real. Nosotros nos conectamos a través de streams reales a lo que está pasando. Esto es un histórico de lo que ha pasado últimas 24 horas. Consumo. Aquí nos aparece un consumo final de los elementos. Yo toco cada uno de los elementos y me dice qué está pasando eh, con mis activos. Y lo que les contaba, la dimensión del BIM es que me permite conocer espacialmente mis activos y con un simple clic, recuerden, ya no tengo que ir a la estructuración de BMS, a la estructuración de un CD, yo puedo ver lo que está pasando eh, con mis activos. Y vamos a ver si aquí hay históricos un poquito más atrás para ver las alertas. Bueno, no hay. Pero hay en este momento, mostrar este tipo de datos históricos que nos permite tomar decisiones o hacer desarrollos para mantenimientos predictivos directamente en una plataforma ahí. Eso aún no lo hemos desarrollado, pero existe la posibilidad con Tandem Connect.
Miremos otro de los proyectos que hemos desarrollado hasta el momento, este, de análisis de temperatura. No, miremoslo. Tengo otro dashboard aquí donde podemos ver los dos espacios aislados. Entonces, esta simulación fue para el ejercicio práctico de mostrarles a ustedes en donde mirábamos la diferencia, la variación, donde cómo se podrían ver con una escala de colores, cómo están dos espacios. Este espacio está a 39 grados, este espacio está a 12 grados centígrados. Esto nos permite hacer una conexión para que este chiller, el sistema de acondicionado, pues que empiece a trabajar más, porque hay un mayor requerimiento térmico en esta parte, y pues eso también irá asociado a unos consumos eléctricos por mayor uso de, de, de energía para refrigeración, y eso irá asociado también a unas mejores estrategias de ventilación natural que nos permitan tomar decisiones informadas. Este es nuestro gemelo digital, y que detrás de esto, ahora voy a mostrarles cómo es el behind the machine de cada uno de esos desarrollos. Aquí, cómo funcionan esas conexiones. Necesito seleccionar aquí solo uno. De cómo esas, de nuevo cuando les contaba el tema de los parqueaderos, nos requirió una configuración en la parametrización en la clasificación. Aquí también nos requieren unos parámetros a la medida, en donde tenemos unas conexiones, unos desarrollos importantes que pues nos van allá a un mundo simplemente BIM, eh, y de ese conocimiento BIM básico. Y bueno, no voy en- como digamos, a centrarme aquí en mostrar el desarrollo de estas conexiones. Quería ver el vínculo activo. Aquí está. Claro, quería mostrarles también cómo es el behind de esos simplemente tableros, muy lindo, y cómo se estructura, digamos, con un lenguaje de programación, eh, todo este tipo de desarrollo que estamos haciendo en Autodesk también. Pues esto es un desarrollo que está en proceso. Nos gustaría en algún momento mostrarles, digamos, cómo quedó nuestro macro desarrollo de gemelo digital, porque pues implica mucho trabajo, mucho desarrollo de programación, mucho trabajo de entendimiento de las nuevas funcionalidades de Tandem, de las capas de ese gemelo digital, hasta llegar a una eficiencia operacional en donde todos estos sistemas que yo les he contado aquí, que estamos mostrando en ese mockup, deberían funcionar eh, perfectamente. Eso es todo lo que teníamos por contarles. Espero que les haya gustado esa experiencia, de que nuestro panorama les haga sentido, de que vamos en un buen camino. Nosotros sentimos que sí, que puede ser, eh, por ahí en algún momento deciremos, no, eso finalmente no hace sentido a una organización o a una gestión de activos. Puede ser que pase, pero pues necesitamos explorarlo para darnos cuenta. Eso es todo. Muchas gracias a todos por estar, al equipo Ubisoft por invitarnos.
a contar un poquito de nuestra experiencia y estamos conectados para seguir hablando sobre BIM y sobre gemelos digitales. Bueno, pues John, muchas gracias a ti por la información que compartiste. Es una información muy valiosa. Voy a intentar hacer un pequeño análisis previo a la sesión de preguntas y respuestas para, para llevar un poco el hilo conductor. ¿Sí? Para ir cerrando, de nuevo agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión, principalmente a John por mostrarnos con ese detalle y esa simplicidad lo que es un poco más complejo. Si hacemos un repaso de lo que vimos en el análisis del flujo de gestión de mantenimiento, queda clarísimo que no estamos hablando solo de, o sea, reparar equipos cuando fallan, sino que estamos ante un esquema que convierte como tal el mantenimiento en un verdadero generador de valor, ¿sí? Hablándolo, como decía John, de manera pura y de manera dura. Ahora bien, hoy integramos de la mano de John conceptos y herramientas, llámese BIM, BMS, IoT, CMMS y gemelos digitales, todos en una misma narrativa que nos permite como tal la detección, la predicción, el actuar y el retroalimentar eh, de una manera muy juiciosa. ¿Sí? Este enfoque nos va a llevar a anticipar riesgos, a optimizar costos y a mantener siempre vivo y confiable el modelo de información de nuestros activos. Es muy importante también resaltar que además de lo que hemos mencionado, yo no exploro muy bien cómo la gestión de los clientes, y eso es un punto muy importante en la lógica, ¿sí? La gestión de los clientes apoyada en la simulación basada en los datos nos va a ampliar este horizonte. No se trata netamente o únicamente de tener planos o modelos, sino de transformarlos en un verdadero laboratorio virtual. ¿En qué sentido? Con el poder de lo que puede ayudarnos y combinado con la analítica y la simulación pues podemos anticipar cuellos de botella, evaluar escenarios, mejorar la experiencia del usuario, tanto en operaciones como en servicios. Entonces creo que este punto es muy importante. También insistir en algo que es clave y es la tecnología por sí sola no va a garantizar el éxito. Yo nos mostró muy bien que lo que realmente marca la diferencia es cómo alineamos los datos, los procesos, las personas, para que el mantenimiento y la operación sean estratégicos y mejoren la continuidad del servicio y pues, apoyen las decisiones de inversión y hablemos de sostenibilidad. ¿Vale? Y pues aquí es donde contar con aliados como puede llegar a ser Buy Latam, lo resaltamos en el sentido de cómo desde una consultoría especializada hasta los servicios y el acompañamiento en operaciones, pues puede dar sentido. Nosotros desde ISOF Latinoamérica estamos abiertos para ayudar a que todo esto no se quede en una teoría, sino que se traduzca en resultados tangibles en donde podamos llegar a tener equipos más confiables, una operación mucho más ágil y pues clientes mejor atendidos y decisiones basadas en información de calidad. La invitación de parte de nosotros es a que se lleven esta idea, ¿sí? El mantenimiento y la gestión de los clientes como tal, bien gestionados y apoyados en tecnología, no son un gasto, son una inversión estratégica para el futuro de las organizaciones. Y pues, bueno, Terran, de la mano de John, nos ha demostrado que es así. Falta mucho por hacer, pero se ha avanzado de una manera muy importante. Y para nosotros también es de orgullo ver que Terran vayan en este nivel. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y pues sigamos impulsando juntos como tal este proceso de gestión de innovación en la gestión de activos y de servicios. Vale. Y gracias a todos y pues que tengan un excelente día. Gracias, John. Muchas gracias.